pensaron que era un fantasma y encima no solamente porque la tenían todas en esa noche. Fue una noche media particular para los discípulos, porque Jesús los manda, ellos obedecen y se encuentran con que la circunstancia ahora, la situación les era en contra. ¿Por qué? Porque se levantó una tempestad y estaban con miedos, estaban atemorizados. Me imagino los discípulos ahí agarrándose uno al otro para no, con temor a que la barca se le hunda y para no caerse. Pero Pedro estaba ahí a pesar de... Y encima antes de irme a Pedro, sobre llovido mojado, se les apareció un fantasma. No nos puede, a veces decimos nosotros, pero no me puede ir peor. No me puede ir peor. Hoy me quedé sin nafta y pinché una goma. Y no tengo auxilio. No nos puede ir peor. Y hay días en nuestra vida que de pronto nos sucede así. Aún estando en obediencia. Amén. Aún estando en obediencia. Porque a veces no todo lo que nos pasa tiene que ver como consecuencia de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. Hay circunstancias en nuestra vida que nos acontecen porque nos acontecen. Y hay cosas que no podemos darle explicación. Es decir, ¿por qué te pasó esto? ¿Por qué te sucedió esto? Y a veces nosotros queremos darle la explicación y no sabemos. Y no entendemos. Lo que sí sabemos, que la Biblia dice que a los que aman a Dios, aquellos conforme a sus propósitos son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es lo que sabemos. Y lo que podemos nosotros aconsejar es decir, esto te tiene que servir y te tiene que ayudar para bien. Tiene que haber un propósito y tenés que encontrar el propósito. Hay un trato de Dios. Fíjese, Jesús se les apareció y Jesús tenía un plan en ese momento. Cuando Pedro estaba ahí, le dijo, bueno, si verdaderamente eres Jesús, manda que yo obedezco. Eso le dijo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir, Jesús, manda que yo obedezco? ¿Cuántos? Pero Pedro era un hombre que se atrevía. Él dijo, Jesús, si verdaderamente eres tú, manda a que yo camine sobre el agua y yo voy a caminar. Y Jesús le dijo, ven. ¿Qué lo llevó a Pedro a vivir esa experiencia sobrenatural? ¿Qué fue? Si él no se hubiese bajado de la barca, si él no hubiese hecho caso a lo que Jesús le decía, Jesús que le dijo, ven, ¿están acá? ¿Amén? Si él no le hubiese hecho caso a Jesús, hubiese desobedecido la orden. Hubiese desobedecido la orden. Hubiese estado en falta. Pero no solamente hubiese estado en falta, sino también se hubiese perdido de vivir una experiencia sobrenatural. Los otros se quedaron en la barca, pero Pedro se transformó en un hombre que vivió una experiencia sobrenatural. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Cuando Pedro aceptó la orden, vivió lo sobrenatural. Fíjese el capítulo 28, el 14, 28 y 29. Vemos, y le dijo, no, termina el 13, 14, 28 y 29. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres
Si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo algo sencillo. ¿Qué le dijo Jesús? Ven. Eso le dijo. O comenzó a explicarle, mirá, de esta manera tenés que caminar y tenés que pisar con los talones o en puntita de pie. ¿Qué le dijo? Algo simple. Amén. Porque sabe que a veces nosotros a veces complicamos el Evangelio. Y el Evangelio es algo simple. Es algo simple. Jesús se la hizo simple. Jesús le dijo, ven. Ahora fíjese la actitud de Pedro. ¿Cuál fue la actitud de Pedro? Cuando Jesús le dijo ven, ¿qué hizo Pedro? Obedeció, se bajó, caminó. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús se puso, Pedro se puso al nivel de Jesús. Fíjese, qué tremendo es esto. Pedro al nivel de Jesús. Pedro a la estatura de Jesús. Viviendo la experiencia sobrenatural que Jesús estaba viviendo. Los otros estaban en la barca, pero Pedro estaba a nivel de Jesús. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Fíjese, un hombre que estaba viviendo una experiencia sobrenatural se encontró con un pero en su vida. Esos peros, ¿no? ¿No le ha pasado por ahí cuando usted lee la Biblia y dice, pero, ¿se acuerdan la historia de este hombre Naamán? Dice que era rico, que tenía una posición social alta, pero, entonces, en la vida de Pedro, ahora de pronto había un pero. De lo sobrenatural a un pero. ¿Cuál era el problema? El problema era que Pedro comenzó a ver la circunstancia, la situación. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Fíjese, de ser un hombre sobrenatural, de vivir una experiencia sobrenatural, comenzó Pedro una decadencia. Pedro comenzó a convertirse en un hombre natural, comenzó a ver las circunstancias y cuando comenzó a ver las circunstancias comenzó a hundirse. Un Pedro que podía hablar como un hombre natural. Fíjese Mateo capítulo 16, versículo 13. Cuando Pedro comenzó a hundirse, comenzó a dejar de ser un Pedro sobrenatural, convertirse en un Pedro natural. Amén. Porque comenzó a ver la circunstancia y la situación. Mateo capítulo 16, versículo 13. Vamos a ver diferentes situaciones de Pedro. 16:13. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre?
Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros algún profeta. Y él le dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondió otra vez Simón Pedro. ¿Qué? Respondió Simón Pedro, otra vez, este mismo Pedro. Este Pedro que se atrevió a caminar sobre las aguas. Este Pedro que vivió lo sobrenatural, otra vez estaba experimentando algo sobrenatural. Amén. Porque, ¿sabe qué? Tenemos que tener en cuenta esto. La palabra de Dios, el hombre natural no puede entenderla. Amén. No podemos discernir nosotros las cosas que son del Espíritu con una mente natural. Tenemos que tener una mente sobrenatural para poder entender las cosas del Espíritu, porque si queremos entender las cosas del Espíritu con una mente natural, nunca vamos a entenderlas, nunca vamos a caminar sobre las aguas, porque lo natural me dice que yo no puedo caminar sobre las aguas. ¿O no? Lo natural me dice que si yo voy y me meto en una pileta, me voy a hundir. Si me meto al mar, comienzo a hundirme, no puedo caminar sobre las aguas. Y eso es lo natural. Entonces, hay cosas en la palabra de Dios. Todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que uno discernirlo espiritualmente y entenderlo espiritualmente, porque cuando uno quiere interpretar o discernir o entender naturalmente, y la mente te dice, o lo natural te dice que no podés, no se puede caminar sobre las aguas. Pero Pedro era un hombre que podía vivir y entender cosas sobrenaturales. Amén. Fíjese, y le dijo, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Un Pedro pensando, hablando y actuando como un hombre sobrenatural, pudiendo entender las cosas que son del Espíritu con una mente espiritual. Pero ¿sabe que hay algo que me sorprende de Pedro? Y ahora lo vamos a ver en el versículo 22. En el 16-22 hay algo que me sorprende de Pedro. Fíjese, vimos dos cosas de Pedro. Pedro caminando sobre las aguas, Pedro hundiéndose. Vamos a ver qué le parece si vemos escenas. ¿Le parece? Si podríamos un dibujito, podríamos decir Pedro caminando sobre las aguas. Escena 1. Escena 2, Pedro hundiéndose. El Señor salvándolo, sacándolo. Y vemos otra escena de Pedro también, Pedro declarando y recibiendo una revelación del Padre. Escena 1. Y ahora vemos una escena totalmente diferente en la vida de Pedro, el 16 del libro de Mateo, capítulo 22 y 23. Entonces, Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. De ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Qué contradictorio es esto, ¿no? Fíjese, un Pedro que versículos anteriores Dios le dice:
bien has dicho, Pedro. Bien has dicho, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, eres un hombre sobrenatural, un hombre espiritual, un hombre que tiene relación con Dios y que sabe entender las cosas de Dios. Un hombre sensible a la voz de Dios, porque solamente Pedro pudo entender que era el Cristo, porque era un hombre sensible. Amén. Uno no puede recibir revelación de Dios si uno no es sensible a la voz de Dios. Amén. De la única manera que uno pueda recibir revelación de Dios es ser sensible a la voz de Dios. Y Pedro era un hombre sensible a la voz de Dios. Lo vemos cuando Jesús le dijo, ven Pedro. Pedro fue sensible y obedeció y caminó. Vemos que también era sensible porque él recibió en ese momento una revelación de Dios mismo, diciéndole, este es mi Hijo, este es el Cristo, este es el Hijo del Dios viviente. Y mientras todos decían y hablaban y pensaban con una mente natural, Pedro hizo una declaración espiritual. Porque los otros decían, este es el hijo de María y José, este es el hijo del carpintero. ¿Cuántas cosas decían? Este es Elías reencarnado. Otros decían un profeta más. Pero sin embargo, mientras todos analizaban la situación con una mente natural, Pedro demostró que tenía una mente espiritual. Amén. Y pudo ser sensible a la revelación de Dios. Amén. Pudo ser sensible a la revelación de Dios. Ahora fíjese, ahora vamos al otro cuadro. De pronto un Pedro usado por Dios. Un Pedro que caminó sobre las aguas. Un Pedro que declaró lo que nadie declaró. Un Pedro que Jesús le dijo, bien has dicho Pedro, sobre esta roca, sobre este fundamento, yo voy a edificar mi iglesia, sobre lo que tú has declarado hoy, Pedro, sobre lo que tú has declarado hoy, yo voy a fundar mi iglesia. Y no estaba hablando de la persona de Pedro, estaba hablando de la declaración de Pedro. Él estaba diciendo, Pedro, ¿quién era Jesús? Y sobre esa declaración, sobre eso, Dios iba a edificar la iglesia. Amén. Ahora, fíjese qué contradictorio esto. Ahora vemos en estos versículos, en el 22 y 23, Jesús le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y Jesús diciéndole a Pedro algo tan feo. Me eres de tropiezo. Me eres de tropiezo. ¡Qué tremendo! Fíjese, y esto es algo que nosotros tenemos que hoy analizar y aplicar, y algo que Dios quiere hablarnos a nosotros hoy. Así como nosotros podemos ser sensibles a la voz de Dios y al mandato de Dios, y así como también podemos